Momento de hablar de lo que tiene que ver con una efeméride, pero además con la actividad de la Policía Federal Argentina, porque, como mencionábamos, en el año 1812 se produjo el primer izamiento de la bandera. Obviamente fue en Rosario, en donde hoy tenemos el monumento por Manuel Belgrano. Esto no lo voy a contar yo, tenemos a alguien justamente que se va a encargar de desarrollarnos un poquito más esta efeméride. Además es alguien que es historiador, es docente y además de todo eso es el director del Centro de Estudios Históricos Policiales de la Policía Federal Argentina y sobre todo es un amigo de la casa porque ya ha estado con nosotros en varias oportunidades y además condujo, entre otras cosas, o estuvo participando de varios programas a lo largo de los años de esta emisora. Así que Juan Pablo Alfaro, muy pero muy bienvenido. ¿Qué hace, Juan? Hola, ¿qué tal? Ricardo, ¿no? Estoy hablando muy bueno. Así es. Sí, muy buen día a la mesa. Muchas gracias por el llamado, la consideración y la presentación, ¿no? Exagerada como siempre, pero muy agradecido bueno, de la Juan, convocatoria. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, contanos un poquito. Hoy es una efeméride más que importante para la Argentina y principalmente para todos los que amamos esta bandera. Totalmente. Y como no puedo evitar ser un poco docente, vos ya me conocés. Sí. A mí me gustaría primero volver sobre una pregunta básica, que es una bandera, porque bueno, es algo que materialmente todos rápidamente identificamos, pero tenemos siempre que recordar que una bandera es un símbolo de diferenciación y de unidad, ¿sí? Valga la paradoja. Sí. Son estandartes que primero proliferan en la Europa medieval para representar a las casas reales, a las casas nobles en los campos de batalla, y luego a medida que se van formando los estados nacionales en el periodo muderno, se van adoptando como una expresión oficial de identidad de ese estado. ¿Sí? Es decir que desde el punto de vista de la comunidad siempre van a sintetizar iconográficamente sentimientos de adhesión, ¿sí? Que se traducen en una lealtad. Por eso las banderas siempre concurren en los juramentos que realizan las comunidades y eventualmente los cuerpos policiales, los cuerpos militares de los distintos estados, como todos ya sabemos, ¿no? Sí. Y aparte en un contexto ritual y un contexto ceremonial siempre muy especialmente pensado y meditado. En nuestro país, como todos ustedes saben, obviamente el origen de la bandera va a estar inevitablemente vinculada a la personalidad de un prócer, ¿no? Como vos bien lo mencionaste, que es nuestro querido Manuel Belgrano. Y yo creo que ahí hay una cuestión que es un poco paradójica, porque la historia tiene paradojas que son las más importantes de identificar, analizar y desmenuzar. Porque la verdad que crear una bandera es un hecho marcadamente revolucionario, ¿no? Es decir, es una expresión de cambio. Fíjense que siempre que hay un cambio, se baja la bandera de lo que había antes, se sube una bandera nueva. Es como la primera circunstancia, ¿no? Ceremonial de una situación de transformación. Y digo paradoja porque Belgrano, cuando uno lo analiza en su personalidad o biográficamente, él, antes de empezar su actividad como parte del movimiento que nació en 25 de mayo de 1810, él parecía en los papeles un hijo directo del régimen colonial, claro, un hijo directo del Buenos Aires colonial. Es decir, descendiente de una familia muy bien posicionada, una familia comerciante, muy bien acomodada, incluso económicamente. Sí. Fue especialmente preparado en Europa para ejercer cargos dentro del régimen colonial. Sabemos que estudió en la Universidad de Valladolid, después tuvo su paso por la Universidad de Salamanca, y aparte era una personalidad, y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su vida, ¿sí? Forma inalterable, una personalidad fervientemente católica y devota. Es decir, uno podría decir a priori cumplía con todos los requisitos para ser un hombre de la colonia, ¿no? Claro, sí, para querer que permanezca el statu quo, digamos. Totalmente. Pero entonces en ese contexto van a suceder dos cosas que a veces no son bien, o por lo menos muy consideradas, pero que para mí son realmente bisagras y muy transformadoras en su personalidad. Y él incluso, vos sabés que, y le comento a la audiencia, que Belgrano tiene una autobiografía, es unas memorias,
muy lindas de ser leídas, no es un texto muy largo, muy lindas, y él ahí da algunas claves de lo que le fue pasando a lo largo de su vida, ¿sí? Y hay dos puntos que tenemos que tomar en consideración. Primero, que él va a obtener algo muy raro en esa época, autorización papal para leer autores prohibidos. Eso habla por un lado de la confianza al régimen, ¿no? Para con esta persona, para con esta personalidad, para con este funcionario en Europa, pero eso le va a permitir tomar contacto con los autores iluministas, sobre todo los autores franceses, las ideas revolucionarias que empiezan a transmitir, y eso de alguna manera que incluían una crítica a todo esto que llamamos el antiguo régimen, sí, que en Europa el antiguo régimen está representado por la monarquía absoluta, pero que esa lucha contra el antiguo régimen, localmente acá en América, se va a traducir de una manera muy peculiar, y obviamente Belgrano va a ser un representante de eso. Esos movimientos independentistas, es decir, la lucha contra el antiguo régimen, que en Europa fue la lucha contra las monarquías absolutas, en América se tradujo como la independencia o el proceso de emancipación. Claro. Y en 1794 él va a ser nombrado para un cargo que recién se creaba dentro del sistema colonial en el Río de la Plata, que era secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Y eso para él fue una gran decepción, si uno tuviera que hacer un análisis. Primero, por dos cosas. Se la pasó peleando, y esto nos interpela a nosotros como parte de la policía, porque se la pasó peleando contra el contrabando. Sí. Contrabando que en ese momento estaban complicadas las mismas autoridades que supuestamente tenían que reprimirlo, claro, ¿no? Y sobre todo los españoles. Decía, pero ¿cómo puede ser que los españoles, que se supone que son los que deberían controlar que el contrabando no puede hacer, son los principales que están involucrados en este tipo de delito, etcétera? Bueno, eso realmente, y él como encargado del consulado tenía que controlarlo, y era algo que le dificultaba su tarea, realmente lo angustiaba, y eso lo puso por escrito. Uh-huh. Y por otra parte, él va a implementar desde ese cargo una serie de transformaciones, o va a intentar llevar a cabo una serie de transformaciones muy importantes en materia educativa. Va a crear escuelas técnicas, no muy alineado con esas ideas iluministas de progreso, vinculadas con el progreso, etcétera, y la corona se las va a cerrar. La corona le va a decir, no, ahí en el Río de la Plata no hace falta ninguna escuela, nosotros acá en Europa tenemos muy buenas universidades. Y yo creo que ahí él sintió como nunca, y vivió en carne propia, la opresión colonial. Claro. ¿No? En ese contexto. Y eso lo va a transformar, cuando sea la oportunidad, en un pregonero de la revolución primero. Primero un pregonero, un divulgador de la revolución, y después directamente un soldado de la revolución, ¿no? Claro. Por todos los cargos militares que va a tener. No nos olvidemos que cuando en mayo de 1810, momento muy importante en la historia argentina, obviamente, por la Revolución de Mayo, pero en los prolegómenos de aquella revolución, él va a ser uno de los primeros que intenta divulgar la noticia de que la Junta de Sevilla, que era la que había nombrado acá al virrey Cisneros, había caído militarmente en Europa, y eso obviamente significaba la caída de Cisneros. Cisneros trataba de evitar que esa noticia se divulgue, y el que la hizo difundir, ¿sí? Por eso yo digo pregonero de la revolución, el que hizo difundir de que en Europa había cambios y acá tenía que haber un cambio, era Belgrano, ¿no? Y después va a ser vocal de aquella primera junta, va a formar parte de los 9 de oro que formaron aquella primera junta de gobierno, que fue el primer gobierno patrio, por decirlo de alguna manera, el primer gobierno autónomo. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza un itinerario que tiene que ver más con su carrera militar, que él nunca, una carrera militar con la que él nunca buscó, pero nunca fue un militar. Las circunstancias lo llevaron a ese lugar. Claro. Y ahí habla de la entrega, ¿no? De Belgrano, incluso el sacrificio de su propio nombre, porque él tenía serias dudas de que pudiera llegar a una carrera militar brillante, pero en función de las necesidades de la patria incipiente en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y empieza su carrera militar en el peor año
del movimiento revolucionario, que va a ser 1811. Ese fue un año malísimo. O sea, el año anterior al izamiento de la bandera, vamos a decirlo así, desde el punto de vista histórico, para los revolucionarios fue un año malo. Hay una derrota militar en el norte, en Huaki, muy importante, contra los realistas, que no aceptaban la autoridad de la Junta de Buenos Aires. La Junta va a caer como sistema de gobierno. Se va a instaurar el primer triunvirato. Fíjate que estamos retomando todas cosas de la escuela primaria. Sí. los gobiernos. Pero sabes que son muy necesarias, porque siempre hablamos, esto, un párrafo aparte, siempre hablamos, ¿no? De que hay muchos años que tenemos como perdidos dentro de la memoria, o de poco estudio, de poco análisis, y estos años en particular son así, digamos. Uno tiene entre 1810 y 1816, hay un par de puntos y no mucho más que eso. Claro, y son años trascendentales, porque claro, son, ¿viste?, elementales en la formación de la identidad nacional. Total. Se instaura el primer ciudadano. Él mismo va a ser enviado en una expedición al Paraguay, que va a fracasar, ¿sí? O por lo menos va a fracasar a medias aguas, porque no hay una victoria militar en Paraguay. Paraguay no acepta la autoridad del gobierno de Buenos Aires, sí, pero se va a lograr la independencia. Es decir, Paraguay sale del esquema de poder realista, con lo cual fue como un en ese contexto de desastre, Belgrano logró por lo menos un empate. Y en aquel momento lo que se va a producir, el regimiento de Patricio, que era un regimiento militar, miliciano, que se había formado en Buenos Aires, en la época de las invasiones inglesas, que estaba muy vinculado con la primera junta. Claro, cuando cae la primera junta, cae la figura de Saavedra, como consecuencia de esa derrota en Huaki, se establece el primer triunvirato y enseguida el regimiento se amotina, ¿sí? No quiere aceptar la autoridad del triunvirato, y pobre Belgrano, ¿a dónde lo mandan? A socavar ese motín, lo hacen nombrar jefe de el regimiento de Patricio. O fíjate, le daban las peores tareas, ir al Paraguay, tratar de sostener la lealtad del regimiento de Patricio en un momento de que se habían amotinado. Bueno, muy enérgicamente Belgrano logra neutralizar el motín, se hace cargo de la jefatura del regimiento de Patricios, y se le encarga, tal vez como una solución, en ese contexto medio conflictivo, se le encarga ir a Rosario para vigilar la costa del Paraná contra los movimientos realistas que procedían de la banda oriental, ¿no? Pues digamos, el agobio o el acoso realista no provenía solo del norte, del Alto Perú, sino también de la banda oriental, que todavía se mantenía leal a lo que era el sistema virreinal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y ahí va Belgrano con las tropas del regimiento de Patricios para controlar esa zona. Sí. Y es en ese contexto, ¿sí?, principio de 1812, 27 de febrero de 1812, cumpliéndose hoy 213 años, que Belgrano, en la tarde de aquel día, con la formación del regimiento, ¿sí?, ordenada, va a ordenar izar por primera vez la bandera con los colores patrios que todos conocemos. Sí. Y el hecho, que parece una ceremonia casual, o una ceremonia, no sé si casual, pero sí muy eventual, en realidad es un hecho históricamente muy trascendental. Por un lado, obviamente, por ser la primera vez que se izan los colores, pero también en aquel contexto, porque fue un acto deliberado, ¿sí?, absolutamente inconsulto. O sea, lo hizo por su propia voluntad y entendiendo que era necesario en ese contexto de disensos dar una señal, ¿no?, de unidad. Sí, claro. Y de reivindicación soberana, ¿sí?, cuando todavía existían muchas dudas acerca de, bueno, nos separamos de España, no nos separamos de España, ¿sí? El rey Fernando VII todavía estaba preso por Napoleón, ¿sí? Era un contexto muy complejo, ¿sí?, para tomar decisiones tajantes. Belgrano lo hace. De hecho, si no me equivoco, el triunvirato manda como a deshacer, digamos, esto y a volver a utilizar la bandera española. Exactamente. El triunvirato
no lo autoriza, de hecho lo regaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. No lo autoriza. Bueno, digamos que el asunto quedó un poco suspendido en stand-by hasta que se va a producir las formalizaciones. Pero realmente uno tiene que analizar los dos acontecimientos, ya sea el izamiento de la bandera con los colores nacionales por Belgrano y la desautorización del triunvirato en perspectiva histórica, y yo te diría, bueno, ¿cuál terminó triunfando, no? ¿Quién supo leer el devenir histórico? ¿Sí? Evidentemente no el triunvirato, sino justamente Belgrano, porque la bandera terminó siendo el símbolo de la identidad nacional, ¿no? Con los colores azul celeste, ¿sí? Y blanco, que se corresponden al manto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción. Claro. Obviamente que sobre esto, viste que hay muchas teorías, ¿no? Vieron que hay el cielo y el sol pero sobre esto bárbaro. Tenemos el testimonio del hermano de Belgrano, que justamente dice esto, ¿no? Entonces, bueno, uno adhiere históricamente a la elección por esta causa. Igual se había aprobado hacía poco una escarapela, se había aprobado la escarapela nacional el 18 de febrero con estos colores, claro. Es decir, Belgrano no es que lo sacó de la nada misma, pero fue muy inteligente en ese sentido en unir el proceso revolucionario, que no solamente se dio por este hecho, sino por muchos a lo largo de su historia, con la fe mayoritaria del pueblo criollo. Claro. Es decir, que haya una transformación política, pero sostener la tradición, ¿sí? Local, la tradición religiosa, las creencias, es decir, no romper con eso. Y eso fue muy inteligente desde el punto de vista del movimiento revolucionario para lograr la adhesión general y la adhesión popular a este cambio, ¿no? En ese sentido, Belgrano fue, e incluso hasta cuando le pasó la posta a San Martín en el Ejército del Norte, Belgrano le comunica y le hace saber sobre esta cuestión, ¿no? Que no reniegue de la fe de los soldados, que aproveche el impulso de la fe, de la religión de los soldados como capital de todo este proceso de cambio, y no trate de ir en contra de eso, ¿no? Es decir, en ese sentido, Belgrano entendió, creo, el deseo y las necesidades de las tropas. Casi como que era un designio divino, claro. Esto, ¿no? El cambio y la revolución. Total. Y se justificó a sí mismo su propia, o legitimó su propia actividad, ¿no? Su propia acción, su propio ímpetu, ¿no? Totalmente. Juan, y digamos, después de esto, y ya como para ir cerrando, una vez que se hizo la bandera, y bueno, pese a que el triunvirato en un principio no lo aceptó, ¿cuándo fue luego la primera vez que se utilizó, digamos, ya habiéndose aceptado políticamente? Bueno, la bandera, hay como varios momentos, porque por un lado tenés la primera victoria militar, él la usa independientemente de la bandera todavía no estar formalizada, la usa como estandarte en la primera victoria militar en la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, porque entiende la necesidad del color que unifica, ¿no? Por eso hablamos, yo te decía al principio que es un símbolo de unidad, de identificación, la necesidad de adhesión. Va a ser aceptada como estandarte nacional por la Asamblea del 13, pero todavía no la formaliza la Asamblea. La acepta, pero no hay todavía un proceso de legalización, y recién va a ser formalizada en el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816, que se toma como bandera nacional. Ahora, y eso no es una casualidad. El 9 de julio nosotros sabemos que se declara la independencia. Es evidentemente lógico que una legalización tiene que ver una vez que el Estado Nacional está constituido. Como tal, el Estado Nacional en lo que en ese momento éramos hoy para las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Pero ahí se entiende y cabe desde el punto de vista
cabe la jurisprudencia, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Totalmente. Las leyes no corren al mismo ritmo que los acontecimientos históricos, y creo que la historia incipiente de nuestra bandera nacional es una muestra muy cabal de eso, ¿no? Bien, Juan, la verdad es impresionante escuchar y ponerle contexto, ¿no? a esta efeméride, en este caso, que es muy importante, pero no tan conocida. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por toda la información que nos brindaste, y seguramente estaremos charlando prontamente. Gracias a ustedes, gracias a vos, Ricardo, y un abrazo muy grande. Nos estamos viendo. Hablamos con Juan Pablo Alfaro, historiador, docente de la Policía Federal Argentina.